y social del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social e investigador asociado del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales de Chile. Carlos Meléndez nos acompaña esta noche y yo quiero agradecerle muchísimo la gentileza de estar con nosotros. ¿Cómo te va, Carlos? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy bien, Carlos. Un gusto estar con ustedes esta noche. Primero quiero un poco conversar contigo para que me cuentes tus impresiones vividas en la presentación de tu libro, Carlos. Yo lo vi y dije, esto se desbordó, digamos, esto no puede ser una forma de vida normal, Carlos. Sí, lamentablemente hemos llegado a un nivel de polarización muy extremo en el Perú, al punto que somos incapaces de poder escuchar a alguien que piensa distinto a uno. Como tú mencionas, en la presentación de mi libro Populistas, el día jueves pasado en la librería El Virrey en Lima, se invitó un panel de presentadores donde habían periodistas como Ricardo Uceda, Valery Vázquez de Velasco, pero también habían políticos como Sergio Tejada, Úrsula Letona y Vladimir Cerrón. Lo que pensábamos que iba a ser un espacio de presentación de ideas, puntos de vista distintos alrededor de un libro sobre populismo político, terminó pues siendo como manifestaciones en las afueras de la librería que terminaron con violencia, con acoso a las personas que salían de la presentación del libro, ¿no? Muy lamentable de parte de todos tenemos el derecho de protestar, claro, pero no tenemos el derecho de acosar a los visitantes de un evento, ¿no? ¿Nunca te había pasado, Carlos, algo así? No, sinceramente no. Fue bastante surreal porque justamente en el libro se abordan estos elementos de populismo y de extremismos y de polarización. Y bueno, fue como un background, como un toque de fondo a lo que se estaba discutiendo a nivel académico y a nivel político, ¿no? De acuerdo. Bien, dejemos, si me permites, un poco la anécdota, que siempre es sabrosa, digamos, como para poder entrar en el fondo de los asuntos y entrar a los temas que más nos preocupan. Yo quería comenzar, Carlos, hablando del Estado como una agencia de empleo. Lo vivimos en el primer gobierno de Lapra con absoluta claridad, se repitió en algo en el segundo gobierno de Alan García, pero era una forma de darle a los militantes del partido espacio en el Estado, ¿no es cierto?, darles trabajo. La figura ahora parece que no se los damos, el trabajo no se lo damos a militantes, aparentemente desde el Ejecutivo, ¿no? No se lo damos a quienes militan en la organización, sino a quien necesitamos que en el Congreso de alguna manera marche con nosotros a nuestro ritmo. ¿Qué reflexión te genera, Carlos? Parece que el único proyecto político del presidente y de quien está en el poder es llegar a fin de mes. Entonces, lo que se ha utilizado es justamente el acceso a los recursos del Estado como una forma de ganar beneficios, ganar fidelidades y ganar lealtades. Como el presidente, en estricto sentido, él no tiene un partido político que le responde a sus propios intereses, él es invitado a otro partido político, lo que tiene que hacer es alimentar diariamente, semanalmente, grupos de afinidades que con la posibilidad de acceder al Estado, puedan darle algún tipo de respaldo político de diferentes maneras, tanto como son los votos en el Parlamento. Hemos visto como muchas bancadas, entre comillas, de centro o bancadas bisagra, como llamábamos algunos, terminan en realidad inclinándose a favor del gobierno. Pero también hemos visto a muchos militantes de, no solamente Perú Libre, de sindicatos, de algunos grupos radicales, de movimientos regionales, ocupando puestos públicos como, por ejemplo, prefecturas o son tenientes gobernadores. Como no hay un gran partido político, lo que tenemos es una coalición de grupos entre partidos, sindicatos, pero no son ni partidos menores ni sindicatos pues modernos, son organizaciones que están pensando anquilosados en el siglo XX, con una burocracia, con un personal político bastante pobre en términos de gestión pública, ¿no? Pero bueno, eso es lamentablemente quienes están accediendo al Estado y con su poca experiencia, con su gran amateurismo, destruyendo la gestión pública porque les importa principalmente el sueldo de fin de mes, ¿no? Pero si eso es verdad, Carlos, si se está construyendo esta red clientelar, ¿no es cierto?, es muy precaria en el tiempo, es decir, no garantiza nada en el mediano plazo, porque quien hoy está contigo, mañana puede estar con otros si el nexo
es un sueldo, una prebenda, una cosa de ese tamaño, ¿no te parece a ti? Totalmente de acuerdo. Es muy precario y por lo tanto es algo que tiene que crearse cada mes, que tiene que alimentarse permanentemente. Y entonces se van generando objetivos de corto plazo. Por ejemplo, llegar a 28 de julio y después va a ser las elecciones regionales de fin de año. Los objetivos son muy en el cortísimo plazo y las lealtades también, obviamente, ¿no? Carlos, las denuncias de la empresaria Karelyn López no son poca cosa. A mí me preocupa muchísimo el tenor de sus declaraciones. Ahora, bien hacen también sectores ligados más al gobierno de exigirle a Karelyn López que presente las pruebas de sus argumentos, ¿no es cierto? Sus dichos tienen que estar respaldados. Ahora, entiendo que ya esas pruebas están en manos del Ministerio Público, quien tendrá que desarrollar la investigación pertinente, pero yo quería preguntarte si le has podido escuchar a Karelyn López y te hace sentido, te es coherente en sus afirmaciones, calza un poco con lo que estamos viviendo. Más allá de la anécdota, ella forma parte pues de un perfil de colaboradores que pululan alrededor de puestos públicos. O sea, la debilidad de los partidos ha hecho que justamente se creen grupos de interés, pero no grupos de interés como se imaginan de grandes empresas con lobistas internacionales o con lobistas profesionales en todo caso, sino suerte de círculos oportunistas que están acechando cualquier oportunidad de negocio. ¿Y qué principal puerta de los negocios si no es la propia presidencia, el propio Palacio de Gobierno? Esto, ante un gobierno amateur, lo ha hecho mucho más vulnerable. O sea, este tipo de prácticas, estos grupos informales con intereses, en muchos casos que calzan con la ilegalidad, penetran muy fácilmente entornos amateurs, entornos débiles. Entonces, lo que hemos visto con el caso de Karelyn López, de Bruno Pacheco, es precisamente cómo personajes que no necesariamente pasan un screening, una evaluación y una supervisión de antecedentes de transparencia y de honestidad en la gestión pública y en la gestión privada, pueden acercarse utilizando pues determinadas mañas a el gran poder. Claro. Y un poder y se devela todo este tipo de corrupciones que estamos viendo, ¿no? Al frente, mientras tanto, una derecha más conservadora en el Congreso de la República, sobre todo, que está haciendo su rol, está haciendo su papel opositor. Podemos discutir si muy intenso, poco intenso, pero están haciendo un intenso rol opositor. Ahora bien, ¿qué proyecto de país, entiendes tú, Carlos, le ofrece hoy la derecha al Perú? ¿Cuál es el norte que le ofrece los partidos más conservadores de cara al futuro? La derecha peruana se ha convertido en la oposición venezolana antes de que Castillo se convirtiera en Hugo Chávez. O sea, la oposición de derecha, un gran sector, un importante sector de la derecha peruana se ha radicalizado también, se ha ido al otro extremo y ha privilegiado una lectura del gobierno como comunista, como marxista-leninista, cuando en realidad eso no es lo que predomina dentro del gobierno. Lo que le predomina dentro del gobierno es populismo y amateurismo, lo cual no significa de que eso no le haga daño al Estado. Obviamente el daño que se están haciendo en el Perú el gobierno es terrible, pero entonces con esta visión simplista que tiene un sector de la derecha predominante, lo que le hace perder un norte político. Y lo que terminan creando es básicamente un proyecto anticomunista cuando en realidad hay que estar preparados para algo distinto. Sin embargo, el debate constituyente que ha puesto el propio gobierno en la mesa, yo creo que le da una oportunidad a la derecha para reencontrarse a sí mismo. Okay. Y porque esta derecha se funda en la Constitución de 1993. Esta derecha actual nace en la Constitución de 1993, que es la alianza entre populismos, conservadores y también sectores liberales y sectores pro mercado. Eso fue lo que el fujimorismo unió. Entonces, esta derecha puede, de manera inteligente, si es que ellos quisieran, poder encontrar en la Constitución del 93, en los valores y en los principios del mercado, unos temas que les permitan articular y le permitan generar un proyecto político, un proyecto programático, haciendo obviamente reformas, haciendo reingeniería, haciendo reformas reinstitucionales, pero manteniendo los valores de la Constitución del 93. Su proyecto político es ese.
defender la Constitución del 93 y corregir los errores que como todos sistemas políticos tienen, ¿no? Sobre eso mismo y brevemente, ¿y no percibes, es posible que no estemos en el momento constituyente, ¿no es cierto? Esta frase que se ha instalado tanto en el sentido de es o no es momento para una asamblea constituyente, pero tengo la sensación que hay una suerte de sentido común que comienza a preguntarse ¿y por qué no podemos hablar de la Constitución? Yo creo que no estamos en un momento constituyente, estamos en un momento destituyente, porque en realidad lo que está predominando es que queremos que se vayan todos. Estamos en un gobierno deslegitimado y un Congreso que no tiene porcentajes de aprobación decentes, ¿no? Entonces, y de momentos destituyentes no salen cartas magnas emblemáticas, no salen nuevas constituciones que van a orientar el futuro de los países. Entiendo. Pensemos, por ejemplo, en lo que sucede en Chile en la actualidad, donde yo resido y donde yo trabajo. Justamente la dificultad que tiene la actual convención constitucional es porque se originó en un momento destituyente. ¿Qué diferencia un momento destituyente de un momento constituyente? Un momento constituyente tiene que tener un acuerdo político, un norte hacia dónde ir. Y en el Perú no hay, ni en Chile hay ese norte, no saben a dónde ir. Por ejemplo, en cambio, el contexto en el que se forma la Constitución del 93 sí había un norte. Todos sabíamos que las políticas de mercado habían triunfado, habían demostrado cierta eficiencia y no hubo problemas para generar el consenso de que queríamos una constitución liberal en términos políticos y en términos de mercado. Ese consenso no existe hoy en día en la sociedad peruana y la sociedad chilena tampoco, ¿no? Carlos, tú eres un hombre que se ha dedicado íntegramente al mundo académico, sin duda. Y en el mundo académico, la sola sospecha de un plagio, no solo en una tesis, en un artículo, en cualquier revista indexada, es sin duda motivo de un escándalo y esa persona probablemente no vuelve a ser reivindicada nunca más. ¿Por qué no en el mundo político? ¿Por qué somos tan permeables a que esto ocurra en el mundo político? César Acuña, la denuncia contra Rosendo Serna, Betsy Chávez, que también ha sido acusada en el mismo sentido, ahora el presidente y su esposa, digamos, ¿por qué somos permeables a ello, Carlos? Porque ha predominado la idea, ya que todos o muchos políticos, perdonen por lo de la generalización, muchos políticos se han quedado envueltos en estos casos de plagio, pues simplemente se ha normalizado hasta cierto punto. Hemos quedado en una suerte de nosotros plagiamos menos. Es decir, ya los casos de plagio entran izquierda, centro, derecha, desde el mismo Acuña, pasando por el oficialismo, ahora en el gobierno, eso por un lado. Lamentablemente la normalización a nivel de las élites. Ya no sorprende a nadie un político más con ese tipo de faltas. Pero por otro lado, y perdona la ironía, pues representa muy bien a un sector importante de profesionales que se licencian en el Perú. Lamentablemente, la informalidad y la poca rigurosidad con la que algunas universidades licencian y titulan a sus estudiantes de posgrado, fijémonos nomás alrededor de cuántas universidades existen, kioscos o centros que ofrecen hacer tesis, ¿no? Entonces, esto que se ha generalizado, lamentablemente, en una capa de profesionales que buscan el posgrado simplemente con la idea de tener un título o de tener algún tipo de ingreso extra, pero no en el ejercicio intelectual que ello supone, ha hecho pues que mucha gente tenga rabo de paja, ¿no? Y por lo tanto no le sorprende que el presidente también lo haya hecho, ¿no? Ahora, es una normalización peligrosa, ¿no? De pronto el mundo académico tendría que ser mucho más severo a la hora de la revisión de estas investigaciones o de estas tesis, ¿no? Es un círculo vicioso, ¿no? Porque efectivamente la realización de una tesis implica un trabajo de seguimiento de parte del mentor, además, de parte del supervisor de la tesis. Pero si se trata de un profesor que está mal pagado, de un profesor que tiene que enseñar en 4 o 5 universidades, no exagero, estos son datos de que
cosas que sucede en el Perú, pues ni siquiera tiene el tiempo ni los recursos, el supervisor para poder pasar los textos por Turnitin, que son estos programas que identifican copias. Entonces, claro, por lo tanto, la reforma educativa a nivel superior, truncada por los intereses ilegales, informales que vemos en el país, genera pues este círculo vicioso, ¿no? Esto solamente termina beneficiando a los sponsors, a los promotores de algunos centros de estudio que han hecho pues de la educación superior un mercado muy informal, ¿no? Y por lo tanto su representación política es lo que vemos hoy día tanto en el Congreso como en Palacio de Gobierno. Carlos, hemos revisado varios temas, pero quiero volver al principio, que es tu libro, Populistas. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Con qué editorial has publicado, Carlos? Está publicado con editorial Debate, gracias por la publicidad. Este es el libro Populistas, ¿sí? De la editorial Penguin Random House. Se encuentra en cualquier librería y también en cualquier tienda, en cualquier librería en línea en Perú y en cualquier tienda para comprarlo en versión electrónica. ¿Y ya estás en el siguiente entonces? ¿O todavía? Perdón. ¿Ya estás preparando el siguiente o todavía? No, este libro es solo populismo en el Perú. Yo vengo trabajando el tema de populismos en varios países de América Latina. Entonces lo más probable es que la próxima publicación tenga que ver con una comparación de los niveles de populismo entre Perú, Chile y otros países de Latinoamérica. Buenazo, política comparada. Va a estar muy interesante. Gracias, Carlos, por habernos atendido. Gracias por la invitación. No, por favor, encantado. Gracias. Carlos Meléndez ha estado con nosotros, politólogo e investigador que está residiendo en Chile y trabajando en varios centros de investigación y está ligado a la